Buenos días, mi nombre es Víctor González, expediente 2021-1031-27 de la sección 01 de Laboratorio de Sistemas Electrónicos 1, Universidad Luis Caballero Mejías. El día de hoy vamos a estar realizando la segunda parte de la tercera práctica del laboratorio. Lo primero que nos piden es que a partir de la señal de una línea de 100 voltios RMS con una frecuencia de 60 Hz, diseñar una fuente regulada de 5 voltios DC, con las características de que IL tiene que estar entre 50 mA y 100 mA. El voltaje rezado tiene que ser de 1 voltio pico pico. El condensador debe ser de 470 microfaradios. Y la tensión al secundario del transformador debe ser de 20 voltios pico pico. Los cálculos están más detallados en el PDF adjunto a este video. Sin embargo, lo primero que debemos hacer es convertir los 120 voltios RMS a su voltaje en pico. Para esto, multiplicamos 120 por raíz de 2 y nos da 170 voltios pico, como podemos ver aquí en la fuente, con una frecuencia de 60 Hz. Colocamos un transformador y un puente de diodos. Posteriormente colocamos el condensador que se nos especifica de 470 microfaradios y colocamos un Zener cuyo voltaje es de 5.1 voltios y un RP de 18 ohmios. A pesar de que los cálculos están mejor especificados en el PDF adjunto, podemos calcular ese RP sencillamente calculando el RP mínimo y el RP máximo y eligiendo un valor entre ellos. Para ello, primero calculamos Bm, que debe ser el voltaje número 2, que es el de 20 voltios pico pico. Sin embargo, esto lo dividimos entre 2 y nos da 10 voltios picos. Entonces, Bm sería 10 voltios pico menos 1,4 voltios. Este 1,4 voltios sale a que, según la fórmula, se debe restar B2 menos 2 veces el voltaje de umbral, el cual es de 0.7 multiplicado por 2 da 1.4 voltios. Al realizar la resta obtenemos que Bm es de 8,6 voltios y ya teniendo eso podemos saber que BDC será 8,6 voltios menos 1 voltio sobre 2. Siguiendo la fórmula, BDC es aproximadamente igual a Bm menos Br sobre 2. Dándonos que BDC debe ser aproximadamente 8.1 voltios. Una vez teniendo este valor, es que podemos confirmar que es necesario el uso de un Zener, puesto que nos están pidiendo que el voltaje de salida sea de 5 voltios. Ahora sí, procedemos a calcular RP mínimo y RP máximo, sencillamente eligiendo un voltio por encima de nuestro BDC y un voltio por debajo de nuestro BDC, restando con el 5.1 voltios del diodo Zener dividido entre la suma de nuestros intervalos de tiempo de las intensidades aceptadas, tanto por el Zener como por el circuito. Esto nos da que RP debe estar entre 16 ohmios y 19,04 ohmios, por lo que se eligió un RP de 18 ohmios. Posteriormente procedemos a calcular nuestro RL dividiendo el voltaje de C previamente calculado de 8.1 voltios entre la intensidad de C, la cual se calcula siguiendo la fórmula de que B de rizado multiplicado por 2 veces la frecuencia por el capacitor es IC, lo que nos da un IDC de 56,4 mA. Volviendo a RL, dividimos el voltaje de C previamente calculado entre IDC, siendo 8.1 voltios entre 56,4 mA, dándonos que nuestro RL debe ser de 143.61 ohmios. Teniendo ya los valores RP, RL, nuestro Zener, nuestro capacitor y nuestro transformador, procedemos a calcular nuestros valores de inductancia o, por su defecto, nuestro factor de acoplamiento. En los cálculos previamente realizados podemos utilizar la fórmula B1 sobre B2 es igual a N1 entre N2. Si suponemos N2 como 10 elevado a 5 vueltas,
podemos calcular N1 como 170 voltios por 10 elevado a 5 entre 10 voltios, dándonos que N1 debería tener 1.700.000 vueltas. Sin embargo, por cuestiones del simulador, no podemos elegir la cantidad de vueltas, por lo que se pasaría a buscar el factor de complemento o de la inductancia. En este caso se buscó los valores de la inductancia. Se asumió un L2 igual a un Henrius y buscamos L1 como que L1 es igual a la división de el voltaje de nuestra fuente sobre la tensión en el secundario del transformador. Todo esto elevado al cuadrado multiplicado por L1. Al realizar este cálculo nos da que L1 debe ser de 289 Henrios. Por lo tanto, procedemos a ir al transformador y colocar que L1 será de 289 Henrios y L2 será de 1 Henry. Teniendo esto, podemos colocar un osciloscopio en el circuito y ver nuestro voltaje de salida, el cual debería ser aproximadamente de 5 voltios DC con un rizado de 1 voltio pico. Procedemos a inicializar la simulación y podemos ver que tenemos esto como tierra, nuestro origen, y el osciloscopio está en el canal 1 a 1 voltio, y si contamos 1, 2, 3, 4, 5, y aquí tenemos nuestro voltaje DC. Podemos ver que existe cierto rizado que cumple lo de 1 voltio pico pico y que se cumplen nuestros cálculos realizados. Posteriormente se nos pide realizar el mismo circuito, pero ahora cambiando el transformador por una fuente ideal de 10 voltios pico. Haciendo nuestro intercambio del transformador por la fuente de 10 voltios pico y dejando los demás valores tal cual como se encontraban anteriormente, podemos correr la simulación y vemos que efectivamente se cumple, que tenemos exactamente los mismos resultados. Esto debido a que nuestros cálculos fueron correctos y que en el secundario del transformador efectivamente se estaban pasando 10 voltios pico o 20 voltios pico pico, tal como se nos pide en la práctica. Luego de ello se nos pide que cambiemos el circuito por una fuente real, es decir, colocando una resistencia de 50 ohmios en serie. Mantenemos los mismos valores, 10 voltios pico, 60 hercios y los demás valores exactamente igual, solo que con una resistencia de 50 ohmios. Tras realizar la simulación podemos ver que 1, 2, 3, 4 hay una pérdida de voltaje y el rizado es diferente. Esto se debe a que existe una caída de tensión en la resistencia que nos quita voltios, por lo cual nuestro resultado queda por debajo y nuestro rizado cambia, puesto que en el puente de diodos existe un diferente voltaje al que anteriormente se tenía. Buenos días, mi nombre es Sara Oropesa y mi expediente es 2021-2030-11. Ahora yo les hablaré sobre la última parte de la práctica en donde se nos pide que utilizando una fuente DC como señal de entrada y el circuito integrado LM317 diseñaremos una fuente regulada de 5 voltios DC. Para ello procedemos a montar el circuito como se está viendo en pantalla. Podemos notar que si tenemos una fuente DC de 10 voltios, el LM317 de la siguiente manera y una resistencia de 3 kiloohmios en el ajustable y 1 kiloohmio en el voltaje de salida, podemos observar que efectivamente nuestra salida es de 5 voltios. Si procedemos a subir el voltaje a 20 voltios, se obtendrá el mismo resultado que nuestro voltaje de salida de 5 voltios. Si subimos el voltaje de entrada aún más a 37 voltios, obtendremos que el voltaje de salida sigue siendo el mismo, de 5 voltios DC.
Es decir, se cumple que este circuito sirve como fuente regulada de 5 voltios DC. Ahora, si subimos esto a, por ejemplo, un voltaje de entrada de 100 voltios, entonces vamos a obtener una salida que no corresponde a 5 voltios DC. Sin embargo, esto se debe a que el circuito integrado LM317 no permite voltajes de entrada mayores a 40 voltios. Es decir, estamos sobrepasando las capacidades del circuito. Sin embargo, para valores entre 4.2 voltios y 40 voltios sí se obtiene regulación a 5 voltios DC. Ahora bien, procedemos a explicar por qué se tiene una resistencia de 3 kiloohmios y 1 kiloohmios. Para esto utilizamos la fórmula de que VAOC es igual a 1,25 más 1,25 por R2 entre R1, utilizando un R1 de 1 kiloohmio. Y despejando vamos a obtener que R2 es igual a 3 kiloohmios, es decir, será el triple que R1. Se coloca de esta manera para que el circuito así sirva como regulador, teniendo los resultados previamente explicados.